hija Carolina Kuczynski. Ellos ya están aquí y quiero, antes de comenzar con el desarrollo de la pauta de este programa, darles las buenas noches a ambos. Señor Miguel Kuczynski, buenas noches. Carolina, ¿cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Va a ser un gusto conversar con ustedes, porque además el presidente Vizcarra estuvo esta noche en la clínica angloamericana. Hace solo instantes fue a visitar al expresidente Kuczynski. Ya vamos a conversar en unos instantes. Permítanos solamente unos minutos para comenzar con lo que sucede ya en Curitiba, Brasil, a las 6:10 de la tarde, hora peruana, 8:10. Hora de Curitiba, arribaron a esa ciudad y en el mismo vuelo el fiscal del equipo especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, y el abogado ahora del partido aprista, fue abogado de Alan García, el doctor Erasmo Reina. Mañana es el interrogatorio al mandamás de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Estas son imágenes, gentileza del diario Perú 21. Está allí el enviado especial de Perú 21, Oscar Quispe. Los abordó a ambos en el aeropuerto. Escuchemos hace instantes lo que dijo José Domingo Pérez. Doctor, hoy en la mañana, disculpe que lo moleste, ha tenido unas declaraciones un poco que se han malinterpretado en Lima. Unos congresistas han dicho que usted ha querido encarar al presidente Martín Vizcarra con una declaración. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor? Eso es falso. Yo no puedo encarar a ninguna autoridad que no me corresponde, no soy competente. A mí, periodista de Canal N, me hizo la pregunta qué opinaba respecto a lo que se había afirmado el presidente de la República respecto a qué debería reflexionarse respecto a la prisión preventiva, y lo único que dije que es una opinión política que había dado el señor Martín Vizcarra como presidente de la República. Pero no era que usted estaba respondiéndole directamente al presidente. Yo no podría responder a eso. Si usted me comprende, yo no puedo responder desde el puesto de fiscal provincial que tengo. Entonces, a mí me hacen una pregunta respecto a cuál es la opinión que yo puedo dar al comentario que ha hecho el presidente de la República, y es una opinión desde el punto de vista político, entiendo. Bien. Doctor, ¿qué expectativas para mañana, primer día de interrogatorios? Entiendo que positivos. Las expectativas son positivas. Vamos a esperar de que se cumplan estas jornadas hasta el día viernes respecto a la declaración de Jorge Barata. Doctor, ustedes se han puesto en el escenario de que Jorge Barata no quiera responder sobre Alan García por los sucesos ya conocidos, el fallecimiento del expresidente. Mire, más bien no nos pongamos en situaciones que todavía no se han dado, y una vez que se den, evaluaremos los resultados. Entendemos de que hay las expectativas de que la persona va a declarar y va a declarar de acuerdo a los hechos tal como han sucedido, por el compromiso que ha asumido él y los demás funcionarios de la empresa Odebrecht. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, ese ha sido entonces a las 6:10 hora peruana, 8:10 hora de Curitiba, el fiscal José Domingo Pérez, con toda la expectativa respecto a el interrogatorio a el que fuera el mandamás de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata. Pero como lo dije hace un momento, llegaron en el mismo vuelo José Domingo Pérez y el abogado del partido aprista, Erasmo Reina, y esto fue lo que le dijo al enviado especial de Perú 21. Doctor, mañana es el interrogatorio, solo un minuto. Vamos a ver. ¿Qué expectativas? ¿Se le puede decir al señor Jorge Barata, doctor Reina, que no hable ya del expresidente Alan García? Solo eso, doctor. Al contrario, que diga toda la verdad. ¿Ustedes van a impulsar a que diga toda la verdad? Bien, doctor, gracias. En realidad es abogado del partido aprista, ¿no? Ya no es abogado de Alan García, evidentemente. Tomamos inmediatamente contacto por el teléfono con nuestro enviado especial, enviado del grupo RPP. Por cierto, tenga en cuenta mañana todos los detalles también en Perú 21 y, por cierto, en la multiplataforma de RPP. Víctor Reyes está en Curitiba con todos los detalles. Víctor, ¿cómo está la cosa para mañana? Buenas noches.
Buenas noches, Jaime. Son las 11 de la noche aquí en Curitiba, Brasil, y ya la expectativa está centrada en lo que será mañana el primer interrogatorio a Barata de los 4 días de interrogatorio programados para el ex superintendente de Odebrecht en Perú. A pesar de que, como te decía, está programado todo para el mañana por la mañana, específicamente 9 de la mañana en hora de Brasil, 7 de la mañana hora de Perú, el día de hoy también hubo actividad de parte de los fiscales del caso Lavallato. Precisamente, a pesar de que esto no se tenía información previa, nosotros pudimos averiguar de que el fiscal Rafael Vela, acompañado por los fiscales Carlos Puma y Germán Juárez Atoche, iban a ir esta mañana a la sede de la Policía Federal de Brasil para realizar un interrogatorio vinculado a la empresa OAS, esta constructora que también está involucrada en el caso de Lavallato, pero que no se tenían muchos detalles acerca de lo que iba a pasar. Por la mañana pudimos confirmar de que precisamente se iba a interrogar al expresidente de esta constructora, Leo Piñeiro, quien se está en medio de un proceso de acogerse a la colaboración eficaz, y se iba a interrogarle sobre las diversas investigaciones en las que está involucrada su empresa en el Perú. El fiscal Rafael Vela con su equipo llegó alrededor del mediodía, hora de Brasil, a la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde recordemos que además está detenido Lula da Silva. Y al momento de entrar no hizo declaraciones. De hecho, la seguridad del lugar fue bastante, por decirlo así, efusiva en decirnos que no se podía grabar la ligada de los fiscales. Sin embargo, pudimos hacerlo. Luego de una hora, sin embargo, se conoció de que se había suspendido el interrogatorio. ¿Qué fue lo que pasó? Al momento de salir, el fiscal Rafael Vela sí logró declarar y nos explicó de que el abogado peruano de Leo Piñeiro, Fernando Silva, había tenido un retraso en su vuelo precisamente de Sao Paulo a Curitiba para llegar a la ciudad y por lo que se tuvo que suspender el interrogatorio y reprogramarse para mañana. Ahora bien, con la reprogramación para mañana del interrogatorio a Leo Piñeiro, que va a seguir siendo en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde él está en estos momentos detenido, se van a desarrollar en paralelo dos actividades, 2 interrogatorios del equipo especial del caso Lavallato. En una zona más alejada del centro de Curitiba, la sede de la Policía Federal, como te mencionaba, se va a interrogar a Leo Piñeiro. Se prevé que los fiscales a cargo de este interrogatorio van a ser Germán Juárez Atoche y Carlos Puma, mientras que el fiscal José Domingo Pérez, que como mencionaba ya está acá en la ciudad brasileña, va a interrogar a Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht, precisamente en este edificio que podemos ver en este momento con las imágenes de nuestro camarógrafo Jonathan Meléndez, que es la Procuraduría de la República de Paraná, la Procuraduría Estatal, que va a ser precisamente, digamos, la base, la sede de operaciones del equipo especial Lavallato en estos 4 días de interrogatorios. Particularmente para mañana se espera que Jorge Barata responda sobre 2 investigaciones vinculadas al expresidente Alan García. La primera va a ser el presunto aporte de campaña de Odebrecht a la campaña prista del 2006. Por este caso, recordemos que Luis Alva Castro, el exministro, tiene impedimento de salida del país, y luego se va a interrogar sobre el Metro de Lima, la línea 1, el Metro de Lima, esta obra emblemática del caso Odebrecht, por decirlo así, en el que recordemos que inicialmente Jorge Barata dijo que había dado una coima de 8 millones, pero luego posteriores declaraciones de otros ejecutivos de Odebrecht, particularmente de Carlos Nostre, revelaron que en realidad habían sido 24 millones las coimas que dio Odebrecht para adquirir esta obra. Por lo tanto, lo que quiere la Fiscalía en este interrogatorio, lo que va a buscar el fiscal José Domingo Pérez, según se tiene previsto, es tratar de dilucidar hacia dónde fue el resto de este dinero, ¿no? Bien, Víctor, muy sucinto, muy completo el informe que nos entregas en la víspera del interrogatorio a Jorge Barata y también al interrogatorio a Leo Piñeiro, quien era el presidente de OAS. Se van a realizar, como bien lo ha dicho Víctor, en simultáneo. Al presidente de OAS lo interrogan los fiscales Juárez y Puma, mientras que a Barata lo entrevista José Domingo Pérez. Mañana vamos a estar muy atentos, Víctor, a tu cobertura, y usted va a poder ver todo el trabajo de nuestro equipo nuestro equipo periodístico en el Brasil, en la multiplataforma de RPP. Que tengas buenas noches, Víctor, a descansar, que mañana es un día intenso, 9:12, y como lo anuncié, ya está con nosotros, vuelvo a presentarlos, el señor Miguel Kuczynski y Carolina Kuczynski, hermano e hija respectivamente del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora sí, buenas noches. Gracias. Buenas noches. A ver, ¿cómo ha sido, vamos de lo último hacia atrás, cómo ha sido este encuentro con Martín Vizcarra? Se avisó antes que llegaría, supongo, de acuerdo al protocolo. ¿Pudieron hablar el presidente Vizcarra con el expresidente Kuczynski?
cómo se desarrolló esa reunión, cuánto duró. Ni mi sobrina ni yo estuvimos ahí, llegamos justo cuando estaba acabando la reunión. Creo que el presidente Vizcarra llegó a eso de las 8:00 y habrá estado ahí media hora conversando y lo saludamos cuando salió. Yo creo que es así. Yo pasé un poquito más tiempo con él, con mi papá, y yo lo pregunto, ¿cómo encuentras a mi papi? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le dijo? Él dijo, bueno, yo encuentro que está en buen ánimo, pero yo vi que en Vizcarra yo vi que él ha visto que mi papá está sufriendo. ¿Sí? ¿Cómo así lo ha notado? Porque él dijo en buen ánimo de la manera que una persona lo dice cuando estás enfrentada a una persona que está bien enfermo. Y mi papá estaba hablando con su voz muy baja, estaba muy cansado. Y yo vi que Vizcarra, que estaba con nosotros en la campaña que yo conozco de esa época, lo conozco bien, estaba movido por eso. ¿Qué le ha dicho su padre sobre Vizcarra? En general, ¿ha podido hablar con su padre sobre Martín Vizcarra? ¿Qué piensa su padre de Martín Vizcarra? Bueno, él siempre ha tenido buenas cosas a decir. Ahora, ¿ha escuchado o han escuchado al señor Vizcarra anoche en Televisión Nacional hablando de las prisiones preventivas, de que la justicia debería evaluar cómo se aplican estas medidas restrictivas? ¿Cómo han sentido esa declaración? Desgraciadamente yo no lo he escuchado directamente, he visto lo que ha salido en los periódicos hoy. Yo lo escuché ayer. Sí. ¿Usted sí lo escuchó? Sí. ¿Qué le pareció? Bueno, yo lo escuché, que es muy bien que él lo dijo. Él, durante la reunión ahorita, Vizcarra mismo nos dijo que él quería decir eso, que él dijo la misma cosa, que él opone la prisión preventiva, sí. Que él dijo la misma cosa contra la prisión preventiva para Keiko, dijo la misma cosa para Humala. Él dijo la misma cosa durante... ¿Siente usted que Vizcarra ha sido coherente en su discurso, digamos, crítico a la prisión preventiva? Sí, pero esta declaración en particular, ¿sintió que debió ser antes? Usted sabe, a uno ser presidente le critican toda cosa, pero... Para mí el todo es el tiempo. Tengo un papá que está enfermo, que está inquieto, y la enfermedad está muy involucrada en su inquietud, porque es una enfermedad de coronario, ¿no? Y el estrés está muy involucrado con este problema. Entonces, para mí, más tiempo que pasa con esta incertidumbre, que no sabemos si es 36 meses o no sé qué, eso es muy importante. Si él va a seguir, por ejemplo, si esta semana pasa y vamos hasta el fin de la semana y todavía no sabemos cómo está la cosa, eso para mí es difícil aguantar, ¿no? Claro, y claro, esta condición además va mermando su salud. ¿En qué momento hay un quiebre? Y si ustedes estuvieron con él cuando siente este desplome, cuando tiene que verse forzado a la necesidad de irse a internar en una clínica, porque hasta el día anterior estaba en la audiencia de detención preliminar, estaba incluso con una botella de agua, se agitaba por momentos, pero ¿en qué momento le pasa esto? ¿Ustedes estaban junto a él? Yo estaba visitándolo en la prefectura, la antigua prefectura, cuando... Bueno, se encontró bastante mal por varias razones. Una es que él tiene ahora un problema de salud, que si está confrontado con choques o presión o algo de inesperado, le pasa eso. Eso fue antes de la muerte de Alan García, fue el día antes. El martes. Sí. ¿Martes o miércoles? No me recuerdo. Pero, miércoles es la muerte de García, temprano. Sí, entonces, habrá, sí, yo llegué el lunes. Y hay mucho polvo y hay un poco de bulla, etcétera, y se sintió mal.
¿no? Claro, usted nos contaba sí. en la radio a la mañana que cuando llega usted a la clínica angloamericana, habrá sido 6:40, 6:50, casi las 7 de la mañana, cuando ocurrieron los hechos, esto ocurre 6:30. Usted ve en las pantallas de la recepción de la clínica la noticia de la muerte de García o del suicidio de García y que todavía su vida pendía de un hilo en ese momento. ¿Cómo toma la decisión de decírselo a su hermano? Porque entiendo que después la noticia le afecta mucho. Bueno, todo el mundo me dijo, no le digas, pero yo vi que había pantallas por todo lado y que si iba al baño o tenía que salir para un examen, lo vería de todas maneras. Así que yo pensé que era más sencillo decírselo. O sea, ¿usted estaba de acuerdo con que se le dijera? Porque tarde o temprano se iba a porque enterar, no es un niño de 3 años y ha estado muy emocionado a saber lo que pasó, pero había que saberlo. Y creo que es un comentario sobre generalmente que hay una falta de confianza en lo que está pasando con este sistema de prisión provisional generalmente. Él no es consciente del todo o no asume lo que está pasando, es lo que usted me dice. Sí. Ahora, ¿cómo han sido sus días antes? Porque, digamos, los sueltos que habían por allí, gente que lo conocía un poco, con la que en algún momento pude conversar, me describían a un Pedro Pablo Kuczynski muy solo, que salía muy poco de la casa, y quizá también eso ha ido mermando su vida. Yo no soy quien para preguntarle por qué llegaron recién ahora, es decir, ¿qué pasó en ese tiempo en el que no estuvieron? Perdóneme la pregunta. No, está bien. Es que, bueno, primeramente no estaba acusado, porque estaban tratando de creer una acusación, pero no... estaba impedido de salir del país, ¿no? en ese momento. Y entonces, después de 13 meses todavía no tenían realmente nada concreto, pero estaba una persona que estaba haciendo su defensa y es como una vida en suspensión, ¿no? No quería viajar adentro de Perú, tenía el derecho a moverse adentro del Perú, pero querer ser focalizado sobre el hecho de limpiar su reputación. Claro. Y solamente salía a almorzar con algunos amigos muy próximos y... Salía muy poco, ¿no? Y a ver porque cuando salía había gente que a veces tenían opiniones, ¿no? Y quizás es incómodo. Perdone que pregunte algunas cosas más que son de la esfera íntima, pero... No, por favor. Digamos, el caso es público. ¿Qué ha dicho la señora Nancy Lange? No se ha sabido de ella. Entiendo que está en los Estados Unidos. Bueno, eso es... ¿Ha podido hablar con ella? Sí, yo lo hablo casi todos los días. ¿Qué es lo que dice? Y claro, él no puede hablar con ella, con lo que es algo más o menos extraño, ¿no? Pero lo que pasa es que ella tiene una madre que es anciana ahora y muy desgraciadamente le ha tocado justo en estos meses que estaba pasando todo eso. Ella tiene 2 hermanos y el hermano menor, que ha adoptado una niña y todo, ha caído de una de esas enfermedades horribles a donde uno pierde todo sentido de todo. Y está cuidando a su madre. Sí, entonces una edad muy avanzada. Está dividida entre su esposo y su madre. ¿Hablaban regularmente antes de la clínica y la detención? 4 veces por día. 4 veces al día. Sí. Están muy ligados. Muy comunicados. ¿Ella en algún momento piensa venir? Todo el tiempo. Es que hay que... por ahora está en este cuidado a su madre. Sí. Más que a su madre, a su hermano. Cada vez que yo hablaba con ella antes de este encarcelamiento, ella me dijo, ya hablé con tu papá 4 veces hoy. Ahora, es una situación muy difícil porque van 2 cosas en paralelo. Sí. La investigación, que tiene abundante información, que pone en ciertos aprietos fiscales y legales al señor Kuczynski. Ustedes deben estar al tanto, no son abogados, no vamos a entrar al detalle del proceso de ninguna manera, pero esto ocurre, como en los otros casos, por ser una medida de restricción y, lo he dicho públicamente,
ayer en Perú 21 y lo vuelvo a decir aquí en mi programa de televisión. Creo que en el caso de Kuczynski no califica el hecho, sí califica, por ejemplo, tienen que ser 3 cosas concurrentes. Tiene que ser que el delito sea mayor a 4 años, por el cual se le investiga, cosa que ocurre. Sí. Pero en el caso de la obstaculización o el peligro de fuga o el arraigo laboral, me da la impresión que las sustentaciones fiscales son un tanto débiles. ¿Él qué les ha podido contar del caso? Así como que cuando uno está hospitalizado o antes de en la hospitalización o en lo que fue la prefectura, no sé, papá, ¿qué pasó? ¿Han podido, digamos, hablar en líneas generales de eso? ¿O hermano, qué pasó? Mire, yo le diría 2 cosas muy distintas. Una es lo general, que como mi hermano, yo no veo por qué el señor y la señora Humala estuvieron 1 año presos sin acusación y sin juzgado. Yo no veo por qué la señorita Fujimori está 6 meses, ambos, los Humala y ella, con hijos, sin acusación que se puede discutir ni juzgado. Y eso, mi hermano ha compartido esa opinión desde el principio. Ese es lo general. Así ¿no? es. Pero sobre su caso. El caso de mi hermano, yo diré que él lo ve como una situación no de injusticia, pero de error judicial que él verdaderamente no entiende cómo puede ser. Es una especie de ficción a la cual él está ahora atado. ¿Él le habló en algún momento de estos negocios de Westfield, de First Capital? Bueno, yo siempre he sabido que Westfield es lo que en Estados Unidos se llama un asset management entity, pero era una parte de 2 o 3. Yo no le voy a dar un curso a usted ni al público de eso. Son cosas que si uno está en ese mundo las entiende muy sencillamente. La sindicación, digamos, y vuelvo a hacer la salvedad, una cosa es la investigación, que tiene un camino y debe continuar y debe aclararse además. Sí. Y otra cosa es la medida restrictiva, ¿no? Que en el caso de Kuczynski, lo vuelvo a decir, con 80 años, el 3 de octubre cumple 81, no se hace, creo, merecedor a una prisión preventiva en sí mismo, en el excluyente y solo caso del señor Kuczynski por su edad. Sin embargo, más allá de las empresas, el problema fue que, según el fiscal, a la vez era ministro y a la vez fue quien diseñó lo que terminó siendo la coima del señor Toledo, ¿no? Bueno, eso es una cosa que se tiene 20 millones de dólares, ¿no? Eso es una cosa que se tiene que investigar. Eso es lo que quizás lo pretende decir el fiscal. No sé si lo dice exactamente lo dice, eso, pero si lo dice, lo tiene que investigar. Claro. Él ha tenido 11 o 12 conversaciones con mi hermano que ha repetido y de lo que yo veo le repito, es un poco como el caso de los Humala, de la señorita Fujimori. Señora. Están ahí y nada pasa después. Sí. Ahora, ¿y si no se lanzaba a la presidencia? Vamos, a veces uno lanza conjeturas, pero ¿hubiese sido lo mismo? Es decir, ¿cree que hubiese sido mejor para la salud, la estabilidad de su padre, que él no se postule y no gane la presidencia? Esa pregunta es muy interesante para mí, porque yo creo que decir eso tiene el riesgo de deprimir a las ambiciones de una generación de personas y a una generación de políticos en Perú, porque subir la montaña y después cualquier persona puede tomar la decisión de lanzar, no importa qué historia sobre usted. Pero ya había subido la montaña, ¿no? Había subido la última montaña de su vida. ¿Usted estuvo de acuerdo con su postulación? Yo estuve de acuerdo del hecho que él quería hacer algo bueno para el Perú. Pero no necesariamente postuló 2 veces. Y bueno, la cosa es que
salió mal, pero y tenía 80 años. Y si algo sale mal y tú tienes 30 años, puedes decir, la próxima vez yo sé que voy a hacer diferente, otro equipo, otra estrategia. Y cuando tengo 40 años lo voy a hacer bien. Quizá hubiese sido mejor que no postule entonces. Pero la cosa es que yo no estoy de acuerdo con esa opinión porque creo que gente tiene que siempre tener ambición y siempre tienen que intentar lo que quieren, tienen el fuego dentro de la barriga para intentar. Bueno, les agradezco mucho por esta conversación, señor Miguel Kuczynski, señora Carolina Kuczynski. Solo espero, como ser humano, que la salud del señor Kuczynski mejore cada día. ¿Sí? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Vamos rápidamente a la pausa y venimos para hablar con el historiador Daniel Parodi. Vamos a hablar del APRA, después de Alan García y estos eventos trágicos que se sucedieron y se siguen sucediendo alrededor de su suicidio. Nada está dicho, ya venimos. El Perú tiene un gasto público en educación de 3.011 nuevos soles por cada alumno, hasta 4 veces menos que en Chile. Con miras al Bicentenario, una reforma educativa que invierta en las necesidades de alumnos y maestros es primordial para seguir avanzando hacia una mejor sociedad. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú de futuro se construye con una educación de calidad. Segundo Foro Integración al Bicentenario. Organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. El historiador Daniel Parodi, que tuvo una larga militancia, por cierto, en el Partido Aprista, está con nosotros esta noche para hablar del futuro del APRA después de Alan García. Daniel, gracias por venir, es un gusto tenerte, buenas noches. Jaime, encantado, a tus órdenes. ¿Hay futuro en el APRA después de García? Bueno, mucho va a depender de lo que hagan los militantes, ¿no? El APRA, por diferentes circunstancias muy distintas unas de otras, ha tenido 2 caudillos. Aya se convirtió en un caudillo carismático, como diría Weber, por la persecución, es decir, por la ansiedad de los militantes, porque la vida de Aya Latorre pendía de un hilo. ¿El APRA podría soportar un tercer caudillo? Yo creo que la idea es dejar el caudillismo. Alan García es un caudillo carismático por su propio magnetismo personal, ¿no? Por esa personalidad avasalladora, pero lo cierto es que el APRA y el país deberían apuntar hacia una transición en donde los programas, los cuadros, las instituciones sean más importantes que los caudillos. Piensa la coalición chilena, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, es decir, es el mismo partido, la misma alianza de partidos y el recambio es constante. Entonces, ojalá inclusive con esta propuesta de reforma política que el Ejecutivo ha lanzado al Legislativo se pase a ese tipo de esquema y ojalá que el APRA comience a pensar su futuro sobre un esquema más institucional que caudillista. Barnechea dio la impresión de querer subirse al coche y en el aula magna se mandó con un discurso que tenía hábilmente, astutamente la impresión, o por lo menos la intención, de conectar con almas muy sensibles, muy susceptibles, muy dolidas, muy rabiosas. Y lo que llegó a decir, avalando además los gritos de Vizcarra asesino, es que había una mafia judicial, tirándose básicamente contra los procesos anticorrupción. De hecho, tiene una intención. Yo creo una. ¿Cuál crees tú? Yo creo que lamentablemente la muerte de Alan García se ha politizado demasiado, ¿no? Y he dicho alguna vez, aunque me duela hacerlo por la cercanía de una desgracia tan grande, que el mismo Alan García contribuye con esta politización, porque en la carta que deja toma posición sobre estos hechos y en el mismo sentido lo hace Barnechea. A mí me da la impresión que se genera una polarización que como historiador me parece interesante porque me imagino este debate mantenerse dentro de 100 años, es decir, ¿por qué nos deja Alan García? ¿Nos deja por los abusos de la justicia en su contra o nos deja porque las pruebas en su contra eran pues abrumadoras, ¿no? Y ese debate que se ha instalado estos días y que ha implicado, como tú señalas, críticas al sistema de justicia que yo particularmente apoyo, es el debate que va a quedar en la posteridad y que en 100 años seguiremos conversando. Por ejemplo, Leguía.
Al presidente Leguía se le recuerda como un modernizador del país, sin duda, a través del capital norteamericano, pero también su gobierno se recuerda como un gobierno en el cual hubo mucha corrupción. Entonces, pero en concreto y en estricto, sí. Y además el video que ha aparecido en las últimas horas da prueba de ello. García decide acabar con su vida con el fiscal en su casa, con la policía en su casa. Difiere un poco de otros suicidios y otros idealismos, si lo quieres ver de algún modo, pero él insiste en pasar a la historia. ¿Cómo crees tú que va a pasar a la historia Alan García? ¿Como el que fue perseguido, ¿no? ¿O el que decidió tomar el único y final camino que le quedaba con esa Colt calibre 38? Sí, bueno, mi opinión personal es que desde que se dicta el impedimento de salida del país para Alan García, él comienza a ser cada vez más cercado por la justicia, no se acepta su asilo en Uruguay, y las últimas pruebas que aparecen relativas a Nava y a Tala y los depósitos en Andorra lo incriminaban, y creo que la real decisión se vincula con estos acontecimientos y con no quedar para la posteridad como alguien que terminó como un 2 veces presidente, pero que terminó sus últimos días preso, ¿no? Esa es inevitablemente él, digamos, de acuerdo a las evidencias. Primero, ¿crees que él se sabía culpable? ¿Crees que él adelanta una sentencia inminente? Es decir, él prefiere aplicar justicia con su propia mano y no, como él dice, de la mano de sus enemigos, sus adversarios? Bueno, yo no quisiera ponerme en la cabeza de Alan García. Él lo he definido como un animal político impresionante, el más impresionante de la historia del Perú, con todo lo bueno y con todo lo malo que esto conlleva. Todo en su vida fue política, inclusive su muerte. Él definitivamente quiere influir en la forma como va a ser recordado. Y también, ¿no?, en los procesos anticorrupción, que hoy, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, hay un hecho concreto. Hay un muerto investigado, muerto de propia mano, muerto por decisión absoluta y únicamente personal. ¿Cuánto vamos a poder superar o cómo vamos a poder superar, crees tú, este trance? Los procesos anticorrupción continúan. Mañana es lo de Jorge Barata, que es decisivo, es crucial. ¿Cuánto pueden verse afectados los procesos anticorrupción con la muerte de García? Lo que se genera con el suicidio de Alan García es una corriente de indignación contra el equipo anticorrupción y contra la figura de la prisión preventiva. Creo que aquí hay un manejo político muy claro de la situación, pero creo que también quienes tenemos claro que como nunca en toda la historia del Perú se ha arrinconado a la corrupción como se ha hecho ahora, al punto que 4 expresidentes están encausados, tenemos que apoyar este proceso. Ojo, la posición de la Fiscalía y del equipo anticorrupción sigue siendo precaria, siguen trabajando con muy pocos recursos. Entonces, lo que corresponde, y además pensando en el futuro, pensando en no dejarle a las nuevas generaciones la idea de la impunidad, ¿no?, como la realidad del Perú frente a la justicia, tenemos que apoyar este equipo anticorrupción, tenemos que buscar que se consolide, porque nunca en los 200 años que tenemos de República ha existido una coyuntura similar en donde eventualmente los poderosos sí puedan ser alcanzados
por la justicia, y eso es muy importante, o puede ser muy importante para el futuro que nos labremos de aquí en adelante. Entonces es un momento clave, como tú has dicho, los lamentables acontecimientos que se han producido complican a la Fiscalía, empoderan a sus detractores, pero creo que es precisamente por ello cuando más tenemos que apoyar a la Fiscalía y a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo crees que va a pasar a la historia de Alan García? Así, en un primer brochazo. Por la polémica. Es decir, va a quedar el mito, dices tú. ¿Con qué palabra definir el Alan García histórico? Con la palabra polémica, pero algo más. Alan García va a ser uno de los presidentes más recordados. Hay presidentes más recordados que otros. Velasco es más recordado que Manuel Prado. Leguía es más recordado que Benavides, y Leguía es anterior a Benavides, Odría. Alan García va a ser sin dudamente, Alan García yo creo que va a ser más recordado que Belaúnde, precisamente porque la polémica es lo que marca su vida. Amado y odiado, combatido y defendido hasta las últimas consecuencias, y creo también que con el tiempo, porque lo veo en la enseñanza de la historia, se van a destacar algunos aspectos positivos, por ejemplo la reducción de la pobreza en su segundo gobierno, pero siempre va a haber no un telón de acero, sino digamos un telón, una sombra de duda vinculada a la corrupción que va a acompañar el relato. Y además, Daniel, esto no acaba. Vamos a ver qué pasa con Barata esta semana, que va a ser decisivo. Muchas gracias por venir, ha sido un placer. El historiador Daniel Parodi con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa. Viene el congresista Alberto de Belaúnde. Nada está dicho. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. El congresista de la bancada liberal, Alberto de Belaúnde, en el estudio de Nada está dicho. Congresista, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. El presidente Martín Vizcarra se ha pronunciado, o más bien ha hecho un llamado al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que reflexionen sobre la prisión preventiva. En el subtexto, la traducción de eso es, oiga, no pongan tantas prisiones preventivas. ¿Qué comentario le merece la declaración del presidente? Honestamente creo que son impertinentes. ¿Por qué? Creo, digamos, o no dudo del buen ánimo o el espíritu constructivo del presidente en hacerlas, pero creo que son impertinentes porque en este momento el sistema de justicia y el equipo anticorrupción, tanto el Ministerio Público como del Poder Judicial, se encuentran bajo ataque.
bajo ataque de aquellos que políticamente no les ha convenido la actuación en el caso de Odebrecht, y bajo ataque por un sector de la prensa en el Perú. Entonces, en ese clima de confrontación, donde incluso algunos hablan de cambiar la normativa que se está aplicando en estos procesos desde el Congreso, las declaraciones del presidente no suman. Pero, yo creo que mucho más positivos han sido los pronunciamientos que ha tenido tanto el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, y el Ministerio Público esta noche, ratificando la independencia de la institución y la autonomía tanto de fiscales como de jueces. Pero ¿cuál es la lectura? Y digo más que la lectura, la rendija, la ventana, la puerta, la reja, lo que quieras. El espacio a través del cual grupos políticos interesados pueden tomar partido de la declaración del presidente y decir sí, hay que cambiar la legislación y ya sabemos qué cosas lo que puede pasar. Y se hace un problema, ¿no? Porque 3 de las fuerzas políticas tienen un interés directo en el tema. No digo que sea un interés subalterno, no, un interés político directo, que es Fuerza Popular, el APRA y Peruanos por el Cambio, tienen a personas que están siendo procesadas actualmente con un esquema legal. Entonces, si se revisa ese esquema legal, va a entrar en colisión esos intereses. Además, creo que es muy negativo para un sistema de justicia, creo que es negativo para la lucha anticorrupción, que las normas que se están aplicando sean cambiadas sobre la marcha. Claro, pero hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del peligro de fuga, Alan García calificaba por lejos el asilo y, en fin, su actuación en sí, pero ya Alan García se prefirió quitarse la vida. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el caso de Pedro Pablo Kuczynski? Usted llegó al Congreso con Pedro Pablo Kuczynski, él está en la unidad de cuidados intensivos y pese a ello se le ha dictado 36 meses de prisión preventiva, lo cual la familia dice que puede llevarlo a la muerte. Creo, personalmente, además, le he expresado mi solidaridad y empatía a la familia, con quien nos hemos encontrado esta noche aquí en RPP, y creo que por un tema de gradualidad y de evitar esto de justicia con crueldad. La justicia siempre tiene que ser sin crueldad. En el caso de Kuczynski, ¿hay crueldad? Sí, lo que debería aplicarse, creo, como opinión, digamos, de abogado, sería la prisión preventiva. El arresto domiciliario. Pero no es una decisión que competa a mi esfera. Pero es importante que como congresista y abogado... Sin duda. Y recuerde, usted lo sabe mejor que yo, califican 3 causales. Efectivamente. ¿No? Que la pena sea mayor a 4 años, peligro de fuga, arraigo... Y el peligro de fuga parece que hay problemas de motivación en la resolución. En la obstaculización, ¿no? También. Entonces, creo que eso es un derecho que tienen los ciudadanos que reconoce la propia Constitución, que es el criticar las resoluciones del sistema de justicia, sean estas judiciales o fiscales, pero muy diferente es querer aprovechar esta situación para cambiar las reglas de juego. Pero hay una delgada línea, ¿no? Hay una delgada línea. Hace ya varios meses hay la intención del Congreso de incluso cambiar el tipo penal de lavado de activos. Correcto. Y no podemos permitir que eso pase en el país. Y creo que el presidente Vizcarra tiene que tener muy claro que, si bien el mandato que tiene lo recibe de la Constitución, las fuerzas que le dan la legitimidad de ejercicio, la opinión pública que lo apoya en un porcentaje importante, lo hace porque fue un presidente que se atrevió a hablar claro y a liderar una lucha contra la corrupción. Pero ahora no ha hablado tan claro. No, y justamente es lo que critico. Creo que en este tipo de circunstancias lo que compete, sobre todo si uno es el presidente de la República, es respaldar la independencia y autonomía. Porque algo que yo comentaba en redes sociales el día de ayer, hay quienes dicen que el presidente tiene injerencia en el sistema de justicia. Lo dicen a cada rato. Yo no veo... Barnechea, en el aula magna, declaraciones en un aceptaba que le dijeran a Vizcarra asesino, habló de una mafia judicial, el cartel mediático. Y ahí uno no existe, digamos, sospecha alguna o elemento de juicio que nos permita hablar de una injerencia del Ejecutivo sobre el sistema de justicia. Quienes los dicen sí pertenecen a fuerzas políticas que cuando fueron gobierno vulneraron de manera grosera la independencia del sistema de justicia, como es el APRA y el Fujimorismo. Ellos sí lo hicieron. Pero el día de hoy yo no veo dónde está
esa vulneración. Tampoco lo vio Uruguay al momento de evaluar el asilo Pero político. se me quedó una idea suelta. Hay una delgada línea en este momento. Hay un presidente que se ha quitado la vida, hay otro que está en la unidad de cuidados intensivos, y usted me dice que lo que debió pasar es que se le dicte arresto domiciliario. No, lo que comento es que, en mi opinión... Claro, por eso. Sí, es que es distinto porque creo que en todo momento tiene que quedar claro el absoluto respeto a la independencia y autonomía. Totalmente, entonces a eso voy. Sobre todo en esta coyuntura política. Pueda, sí, que ante un pedido de prisión preventiva a un hombre de 80 años por cumplir 81 en la UCI, en este momento, yo no digo que la justicia tenga o la fiscalía tenga toda la prerrogativa legal, constitucional, de pedir lo que crea conveniente pedir en base a la evidencia, pero ya advertimos quizá algunas incongruencias o inconsistencias en la concurrencia de las causales, pero, o sea, han dicho las hijas, se puede morir. ¿Y si eso pasa, Dios mío? Gravísimo. Y yo espero, por eso es que el propio sistema de justicia plantea mecanismos que permiten revisar estas decisiones. Yo espero que pueda ser revisado. Pero esto no puede llevar a cuestionar, como bien decía el historiador Daniel Parodi aquí, un proceso inédito en nuestra historia republicana. Inédito. Por primera vez tenemos un impulso anticorrupción que abarca todos los pensamientos políticos, que abarca todas las fuerzas políticas, que abarca a todas las personas que están cuestionadas. Entonces creo que no podemos dejar que esto sea saboteado desde ningún sector. No quiero dejar pasar rápidamente a pie de página el proyecto que están presentando ustedes, que busca despenalizar los delitos contra el honor y a la vez establecer rectificaciones y sanciones por la vía civil, en un caso muy concreto, el caso del periodista Pedro Salinas. Hoy se ha ratificado la sentencia de prisión suspendida que tenía él, que la justicia en Piura dictó contra él, pero además está pasando esto de ojo público y la República, ¿no? Son varios casos. La amenaza de cárcel termina siendo una amenaza al ejercicio independiente del periodismo, y la libertad de prensa es un elemento central en la democracia. Y Argentina y México han despenalizado estos delitos. Es la sugerencia o la exhortación que hace la Relatoría para la Libertad de Expresión, tanto del sistema americano como de la ONU. Y creo que acá es importante señalar que no es que esto va a ser una patente de corso para los periodistas. En una democracia no hay ciudadano que esté exento de control. Aplicar sanciones civiles con rigor. Acciones civiles, incluso estamos incorporando un mecanismo muy rápido para exigir rectificaciones a través del sistema de justicia, si es que el medio no quiere rectificarse. Claro. Entonces, que esto no se vea como una patente de corso para difamar. Claro, no es Lo impunidad. que se trata es de fortalecer la libertad de prensa, porque en un país como el Perú, donde la institucionalidad es tan débil, el periodismo cumple un rol central. Veamos los últimos casos de corrupción denunciados en el país, los cuellos blancos, Odebrecht. La prensa libre ha cumplido un rol fundamental de apoyo a la lucha anticorrupción. Le pido seguir el rastro de este proyecto y será un gusto conversar cuando avancen las cosas por allí. Gracias, congresista Alberto de Belaúnde, de la bancada liberal. Y vamos a relajarnos un poco, un contexto tan caldeado, tan ácido, de tanto rencor, de tanta polarización que estamos viviendo hoy por hoy. Viene a continuación Hernán Vidaurre con una sorpresa. Bueno, como les decía, pues en vista que el clima político anda muy caldeado, anda muy accidentado, toda esta situación del caso Lava Jato, el suicidio de García, el conflicto en las Bambas, bloqueos. Vamos a distraernos un poco, además vamos a relajarnos y hemos invitado al gran Melcochita. ¿Ah? ¿Cómo está usted? ¡Ay! ¿Cómo estamos? Buenas noches, señor Jaime Chincha. Voy a soñar. Nada está dicho con el buen Jaime Chincha. Muchas gracias. Nada está dicho con el buen Jaime Chincha. Usted no pierde la capacidad de improvisación. Voy a soñar, escucha. Si te han dicho que yo he dicho algo que nunca yo he dicho, entonces el susodicho que retire lo que ha dicho. Nada está dicho con el buen Jaime Chincha.
el mejor periodista de la televisión. Tarán, ¿qué le parece? Alucinante, un aplauso, señor. ¿Cómo está? Melcocha. Usted es un genio, usted improvisa desde aquel viejo programa con Letterman en los años 80. Usted es un genio, realmente. Así es, y yo a usted lo respeto mucho y jamás le pondré una chapa, porque usted es un periodista prestigioso. Por favor. Así que jamás le pondré una chapa a usted, mi querido gato seco. ¡Ah! Ya ve, ya empezamos, ¿ah? Melcocha. No te piques, pues. No, para nada. Oye, Melcocha. Dime. Estaba diciendo en la introducción, pues, toda esta situación de conflictividad. Así es. Danos, por favor, una cátedra, ¿ah? Al estilo de Melcocha. A ver. Escucha usted, mi querido Harry Potter de Cajamarca. ¡Ah! Bueno, con respecto a estos problemas